Muy buenas tardes, les damos las gracias a todos ustedes por estar siguiendo junto a nosotros las transmisiones que estamos realizando vía streaming desde aquí, desde el Museo Nacional de Bellas Artes, sobre la 14ª versión del seminario sobre patrimonio cultural organizado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIVAM, denominado en esta ocasión Patrimonio en Peligro, Acciones para su Protección. A continuación vamos a conversar con uno de los destacados exponentes internacionales de esta primera jornada de seminario. Nos referimos a Edward Planch, quien es especialista del programa de lucha contra el tráfico ilícito y restitución de bienes patrimoniales de la UNESCO, y quien durante esta jornada de la mañana dio la conferencia inaugural La UNESCO, la Convención de 1970 y la Cooperación Internacional. Muchas gracias, Edward, por estar acá con nosotros en este seminario, y paso a preguntarte, ¿cuál es el estado del arte de la Convención de la UNESCO de 1970? ¿En qué estado se encuentra? ¿Hay alguna novedad? Dado que esta es una de las principales convenciones respecto del tema de protección del patrimonio a nivel mundial. Buenos días a todos. Entonces, el estado del arte para la Convención de 1970 de la UNESCO es actualmente 122 Estados miembros, partes de la Convención, es decir, que es el más importante y el principal instrumento internacional jurídico para la protección del patrimonio cultural mueble, para protegerlo contra el tráfico ilícito y para favorecer su restitución. Es un instrumento fundamental, digamos que es la base de la protección del patrimonio cultural mueble contra el tráfico ilícito, y hay un complemento que se llama la Convención de UNIDROIT de 1995, que tiene actualmente 33 estados partes. Entonces hay un esfuerzo grande para obtener más ratificaciones para la Convención de UNIDROIT, pero también nos queríamos que la Convención de la UNESCO sea un instrumento universal, es decir, con todos los Estados miembros de UNESCO partes a este instrumento. El año pasado hemos organizado el 40º aniversario de la Convención, y este año, en junio pasado, hemos organizado una conferencia de los Estados partes en la sede de la UNESCO en París, y los Estados partes decidieron de crear una estructura para seguir más en la aplicación de la Convención, es decir, que la reunión de las partes va a tener lugar cada 2 años, y cada año va a reunirse un comité de seguimiento que va a proponer directivas para a mejorar la aplicación de la Convención en los países partes. Es un comité que se reúne cada año y que va a preparar directiva de seguimiento, de aplicación de la Convención, para ayudar a los estados para mejorar la aplicación al nivel nacional. Hay bastante novedades entonces en torno a ese tema. Otra pregunta, en términos de información a la población, en términos de educación, para que la gente valore y conozca su patrimonio, ¿cómo está trabajando la UNESCO respecto a este tema? Sí, es muy importante mejorar la sensibilización de la Convención en los estados partes, pero también con las poblaciones locales y con el mercado del arte, con los museos. Entonces, la UNESCO, con sus se dice socios, socios como Interpol, como ICOM, como UNIDROIT, como la Organización Mundial de las Aduanas, organice cada 2 o 3 veces al año, y de vez en cuando más,
con las oficinas nacionales o regionales de la UNESCO, sesiones de trabajo, sesiones de capacitación con juristas, con personas que trabajan en los museos, con personas encargadas al turismo, con la policía y las aduanas y también con las personas encargadas a la educación para explicar el tráfico ilícito, el problema que representa en el mundo, cómo luchar contra este fenómeno y lo que los estados pueden hacer con la UNESCO y sus socios para parar el problema. Ok, muchas gracias. Le damos las gracias a Edward Planch por Muchas estar con gracias. nosotros acá en este seminario y a continuación vamos a pasar a conversar con el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda, quien durante esta primera jornada de seminario también participó de la mesa redonda Protección y Legislación sobre el Patrimonio. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros y paso a preguntarle acerca de la labor que realiza el Consejo de Monumentos Nacionales en cuanto a la protección del patrimonio y en particular en el tema de la lucha contra el tráfico ilícito de este tipo de bienes. Bueno, la labor del Consejo de Monumentos Nacionales es ejercer la tuición y protección de los bienes declarados en el marco de la Ley de Monumentos Nacionales, de la Ley 17.288. En esa ley se establece que son propiedad del Estado los bienes arqueológicos paleontológicos, tanto las piezas como los sitios, y hay una serie de otras categorías que protegen bienes que pueden ser tanto estatales como particulares, los monumentos históricos, las zonas típicas o los santuarios de la naturaleza. Em, en el marco de esas 5 categorías de protección, pero especialmente de las piezas que son bienes muebles, bienes arqueológicos y bienes paleontológicos, el Consejo de Monumentos tiene que ejercer esa tuición a través de evitar el tráfico ilícito de estos bienes. La, esa, esa protección se realiza en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, con la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones y con otros órganos relacionados para poder encauzar las denuncias que el Consejo de Monumentos reciba a estas instancias pertinentes y ver cuáles son las acciones que se tienen que emprender desde esa instancia respectiva. En ese sentido, el seguimiento de las causas de tráfico ilícito no las lleva el Consejo de Monumentos Nacionales directamente. El Consejo de Monumentos Nacionales actúa como un articulador, ¿cierto?, entre los órganos competentes de establecer el delito, no le corresponde al Consejo. Pero la tuición se establece en coordinación con estos órganos y los últimos años se ha realizado un trabajo bastante significativo en términos de capacitación de estas mismas entidades. Esa capacitación sí sale desde el Consejo Monumento y en colaboración con aduanas, con la PDI, con la Fiscalía, y se realiza en diferentes zonas del país porque el Consejo de Monumentos transmite los alcances técnicos, los modos de reconocer una pieza determinada, cómo se puede evitar, y eso va capacitando a, a las instituciones que te estoy mencionando. La creación de la Videma y el trabajo que ha realizado la Brigada de Delitos Medioambientales ha sido muy significativa en el último tiempo y ha permitido desbaratar, ¿cierto?, varias operaciones de tráfico de piezas precolombinas o piezas paleontológicas muy importantes que han sido detectadas, se han seguido y se han podido llegar a acuerdos que nos permiten recuperar esas piezas. Eso ha sido muy importante en el último tiempo. Es un trabajo muy interrelacionado con otras instituciones a nivel nacional. En ese sentido, también me imagino que ustedes evalúan las herramientas con las cuales disponen para realizar su trabajo y el tema de la legislación. ¿Cómo evalúa usted este tipo de temas? A ver, el tema de la legislación, que se ha comentado bastante y hay un diagnóstico amplio en que la legislación chilena, elaborada en el contexto del año 70, sobre una base del año 25, a la fecha de hoy presenta muchas falencias. Es una ley que ha funcionado, nos ha permitido proteger el patrimonio en diferentes instancias. Nosotros tenemos un universo amplio de patrimonio nacional, pero hay ciertos aspectos que tienen que ser perfeccionados con urgencia. Hay temas conceptuales de las categorías que nosotros tenemos, hay temas de representación regional, de presencia del Consejo de Monumentos a lo largo de todo el país, que hoy día no existe prácticamente. Este es un órgano centralizado. Temas de financiamiento, temas de compensaciones, temas de incentivos que no estaban contemplados en la ley original y que a la fecha de hoy se hacen muy urgentes. Entonces, hay una serie de aspectos relacionados a la manera de proteger el patrimonio nacional que tienen que ser perfeccionados en la ley. Uno de ellos es la manera de hacer efectivas las multas, de fijar penas y de fijar procedimientos para que esas multas se hagan efectivas.
la inexistencia actualmente de personalidad jurídica de parte del Consejo de Monumentos, la necesidad de encauzar muchas de las defensas vía Consejo de Defensa del Estado y no por otros mecanismos, y una serie de cosas más técnicas, si tú quieres, tienen que ser perfeccionadas, y eso se va a arreglar o se pretende perfeccionar vía ley de monumentos, pero también vía nueva institucionalidad patrimonial, o sea, la creación de un Ministerio de Cultura y Patrimonio pretende poder perfeccionar muchos de esos mecanismos al alero de un ministerio. Y eso se está trabajando actualmente y vamos encauzados en esa manera. Yo te diría que uno de los temas más críticos hoy es no contar con ojos, con personal, con equipos técnicos preparados en todas las regiones del país. Porque es sabido, o sea, nosotros en el extremo sur tenemos una gran riqueza paleontológica y en el extremo norte tenemos quizás un territorio muy vasto, lleno de ocupaciones de culturas precolombinas, y ahí es donde se genera la mayor cantidad de tráfico y de prácticas de esta naturaleza. Entonces, es necesario, en términos muy concretos, tener equipos directos allá que puedan hacer esa labor de coordinación con los equipos regionales de la PDI, de Fiscalía y de Aduana en las diferentes regiones del territorio. Y en la medida en que la ley no nos permite tener representaciones regionales deliberativas y operativa, nosotros no podemos ejercer el mandato legal que tenemos de protección y tuición sobre el patrimonio de manera completamente efectiva. Por lo tanto, yo te diría que ese tipo de mecanismo nosotros lo vemos como algo, como una falencia que tiene que ser arreglada con urgencia. Ok, muchas gracias al secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda.